Creo que debería empezar a trabajar un poco, ahora que aprendo a ver. Tengo 28 años y, por decirlo así, no me ha sucedido nada. Rectifiquemos. He escrito un estudio sobre Carpaccio, que es malo, un drama titulado Matrimonio, que quiere demostrar una tesis falsa por medios equívocos. Y versos. Sí, pero los versos significan tan poco cuando se han escrito de joven. Se debería esperar y saquear toda una vida, hacer posible una larga vida, y después, por fin, más tarde, quizás se sabrían escribir las 10 líneas que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos. Se tienen siempre demasiado pronto. Son experiencias. Para escribir un solo verso, es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales. Hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado, en los padres a los que se mortificaba cuando traían una alegría que no se comprendía, era una alegría hecha para otro, en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones, en días pasados, en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas, y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas, durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al otro lado de los moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos, en la habitación con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que se convierten en nosotros. Sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Pero mis versos todos nacieron de otro modo, por tanto no son versos. Y cómo me engañaba cuando escribía mi drama. Era yo un imitador y loco por haber necesitado un tercero para narrar la suerte de dos hombres que se hacían la vida imposible. Qué fácilmente caí en la trampa, y sin embargo tendría que haber sabido que este tercero que atraviesa todas las vidas y las literaturas, este fantasma de un tercero que jamás ha existido, no tiene sentido y hay que negarlo. Es uno de los pretextos de la naturaleza que se esfuerza siempre en desviar la atención de los hombres de sus misterios más profundos. Es la mampara detrás de la que se desarrolla un drama. Es el ruido vano a la entrada del silencio de un conflicto verdadero. Se diría que hasta ahora todos han juzgado demasiado difícil hablar de los dos de quienes solamente se trata. El tercero, que precisamente por ser tan poco real es la parte fácil de la tarea, todos han sabido construirlo. Desde el comienzo de sus dramas se siente la impaciencia por llegar a él. Apenas pueden esperarlo. En cuanto llega, todo va bien. Pero qué fastidio cuando se retrasa. Nada puede suceder sin él. Todo se detiene. Va más lentamente. Espera. Sí, pero ¿y si se quedara uno en esta pausa y espera? Veamos, señor dramaturgo, y tú, público que conoces la vida, ¿qué sucedería si desapareciesen el vividor popular o el joven pretencioso que abre todos los matrimonios como una llave maestra? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se lo llevase el diablo? Supongámoslo un momento, se ve de pronto que los teatros se vacían de modo extraño, se les tapia como agujeros peligrosos, solamente las polillas de las barandales
De los barandales de los palcos se mueve un vacío que nadie apuntala. Los dramaturgos dejan de disfrutar de sus barrios residenciales. Todas las agencias de negocios y la policía buscan para ellos, en los lugares más apartados del mundo, al tercero irreemplazable que era la acción misma. Y sin embargo, viven entre los hombres. No hablo de estos terceros, los otros dos sobre los que tantas cosas habría que decir, sobre los que aún no se ha dicho nada, aunque sufren y actúan y no saben cómo ayudarse. Es ridículo. Estoy sentado en mi pequeña habitación, yo, Bridge, de 28 años y no conocido de nadie. Estoy aquí sentado y no soy nada. Y sin embargo, esta nada se pone a pensar en su quinto piso, en esta gris tarde parisiense, piensa esto. Es posible, piensa, que no se haya aún visto, reconocido ni dicho nada verdadero e importante. Es posible que haya habido milenios para observar, reflexionar y escribir, y que se haya dejado transcurrir esos milenios como un recreo escolar durante el cual se come una rebanada de pan y una manzana. Sí, es posible. Es posible que a pesar de las invenciones y progresos, a pesar de la cultura, la religión y el conocimiento del universo, se haya permanecido en la superficie de la vida. Es posible que se haya incluso recubierto dicha superficie, que después de todo aún habría sido algo, que se la haya recubierto de un tejido increíblemente aburrido que la hace parecerse a muebles de salón en vacaciones de verano. Sí, es posible. Es posible que toda la historia del universo haya sido mal comprendida. Es posible que la imagen del pasado sea falsa, porque siempre se ha hablado de sus muchedumbres, como si no fuesen más que reuniones de muchos hombres, en lugar de hablar de aquel alrededor del cual se congregaban, porque era extraño y moribundo. Sí, es posible. Es posible que nos creamos obligados a recuperar lo que sucedió antes de que naciésemos. Es posible que sea necesario recordar a cada uno que ha habido antepasados y que por consiguiente lleva en sí este pasado y que no tienen nada que aprender de otros hombres que pretenden poseer un conocimiento mejor o diferente. Sí, es posible. Es posible que todas estas gentes conozcan con todo rigor un pasado que jamás existió. Es posible que todas las realidades no sean nada para ellos, que su vida se deslice sin estar anudada a ninguna cosa, como un reloj en un cuarto vacío. Sí, es posible. Es posible que no sepa nada de todas las muchachitas que sin embargo viven. Es posible que se diga las mujeres, los niños, los muchachos, y no se sospeche a pesar de toda su cultura, que estas palabras desde hace mucho tiempo no tienen plural, sino solamente singular. Sí, es posible. Es posible que haya gentes que digan Dios y piensen que sea un ser que es común a todos. Ved, estos dos colegiales, uno se compra un cortaplumas y su compañero el mismo día se compra uno idéntico, y después de una semana, al enseñarse sus navajitas, parece que no hay entre ambas más que un parecido remoto. Tan distinta ha sido la suerte de las dos cuchillas en manos diferentes. Sí, dice la madre de uno, siempre estropeas todo. Y más aún, ¿es posible que se crea tener un Dios sin usarlo? Sí, es posible. Pero si todo esto es posible, y por otra parte, solo tiene una apariencia de posibilidad, entonces sería necesario, por todo lo que en el mundo existe, que suceda algo. El primer llegado que ha tenido este inquietante pensamiento debe comenzar a hacer alguna cosa de las que han sido desatendidas, quienquiera que sea él, aunque no sea el más apto, puesto que no hay otro. Este Bridge, este extranjero, este joven insignificante, deberá sentarse y en su quinto piso deberá escribir día y noche. Sí, deberá escribir, y así acabará esta situación. Debería tener entonces 12 años, o todo lo más 13. Mi padre me había llevado a Urne Kloster. No sé qué es lo que le había obligado a visitar a su suegro.
Desde hacía muchos años, desde la muerte de mi madre, no se habían vuelto a ver los dos hombres, y mi padre mismo no había estado nunca en el viejo castillo donde el conde no se había retirado, sino al declinar. No he vuelto a ver nunca esta extraña morada que cayó en manos extrañas cuando murió mi padre. Tal como la encuentro en mi recuerdo, infantilmente modificado, no es un edificio, está toda ella rota y repartida en mí, aquí una pieza, allá otra, ya con un extremo de pasillo que no reúne estas dos piezas, sino que está conservado en cuanto que fragmento. Así es como todo está desparramado en mí, las habitaciones, las escaleras que descendían con lentitud ceremoniosa, otras escaleras, jaulas estrechas subiendo en esta espiral, en cuya oscuridad se avanzaba como la sangre en las venas, las cámaras de las torrecillas, los balcones colgados en lo alto, las galerías inesperadas a las que os arrojaba una puerta pequeña, todo esto está aún en mí y nunca dejará de estarlo. Es como si la imagen de esta casa hubiese caído en mí desde alturas infinitas y se hubiese roto en mi fondo. Me parece que no he conservado bien en mi corazón más que aquella sala en la que acostumbrábamos reunirnos para la comida, todas las tardes a las 7. No he visto nunca esta pieza de día, incluso no recuerdo si tenía ventanas ni a dónde daban. Siempre que la familia entraba, las bujías ardían en los pesados candelabros, y después de algunos instantes se olvidaba el día y todo lo que se había visto afuera. Esta sala alta, y supongo que abovedada, era más fuerte que todo. Su altura que se entenebrecía, sus ángulos jamás despojados de su misterio, absorbían poco a poco fuera de vosotros todas las imágenes, sin sustituirlas por un equivalente preciso. Se estaba sentado allí, como anulándose, sin la menor voluntad, sin placer ni defensa. Se era como un lugar vacío. Me acuerdo de que este anodamiento comenzó por causarme un malestar, una especie de mareo al que no me sobreponía mientras no conseguía, alargando la pierna, tocar con el pie la rodilla de mi padre, que se sentaba frente a mí. Hasta más tarde no me sorprendió el hecho de que parecía comprender, o por lo menos tolerar, estos extraños modales, a pesar de que nuestras relaciones casi frías no hacían explicable tal conducta. Sin embargo, este ligero contacto es lo que me daba fuerzas para soportar las largas comidas. Después, tras una tensión de algunas semanas por soportarlo, gracias a la facultad de adaptación casi infinita de los niños, me habitué tan bien a la extrañeza de estas reuniones que no me costó ya ningún esfuerzo estar sentado a la mesa durante 2 horas, y hasta transcurrían ya incluso relativamente deprisa, porque me ocupaba en observar a los presentes. Mi abuelo les llamaba la familia, y también oía a los otros servirse de este calificativo que era totalmente arbitrario, pues aun cuando estas 4 personas estuviesen unidas por lejanas relaciones de parentesco, no formaban sino un grupo bastante dispar. El tío que estaba sentado a mi lado era un hombre viejo cuyo rostro duro y quemado tenía algunas manchas negras, que supe eran consecuencia de una explosión de pólvora, de carácter áspero y descontento. Se había retirado de comandante y hacía entonces, en una habitación del castillo que yo no reconocía, experimentos de alquimia. Estaba además, según oí decir a los criados, en relación con una prisión de donde le enviaban 1 o 2 veces al año cadáveres con los que se encerraba día y noche, cortándolos y preparándoles de un modo misterioso, de tal manera que resistían la putrefacción. Frente a él estaba el sitio de la señorita Mathilde Brage. Era una persona de edad indeterminada, una prima lejana de mi madre, y solo se sabía de ella que mantenía una correspondencia muy regular con un espiritista austriaco llamado el barón Nolde, al que estaba tan sometida que no emprendía nada sin tener ante su consentimiento y pedirle una especie de bendición. Era entonces excepcionalmente fuerte,
con una plenitud blanda y perezosa que parecía haberse desbordado descuidadamente en sus vestidos flojos y claros. Sus movimientos eran cansados e indecisos y sus ojos fluían de continuo. Sin embargo, había en ella algo que me recordaba a mi madre, tan frágil y esbelta. Cuanto más la miraba, más encontraba en su rostro los rasgos finos y ligeros de los que, desde la muerte de mi madre, no había podido acordarme claramente. Solo ahora, desde que veía a diario a Matilde Brage, sabía cuál había sido el rostro de la muerta. Quizá incluso lo sabía por primera vez. Solo ahora se formaba en mí como con 100 y 100 detalles una imagen de la muerta, imagen que desde entonces me acompañaba siempre. Más tarde me di cuenta claramente de que el rostro de la señorita Brage contenía realmente todos los detalles que determinaban los rasgos de mi madre. Pero, como si un rostro extraño se hubiese intercalado entre ambos, estaban sueltos, alterados, ya no hay una conexión uno con otro. Al lado de esta señora se sentaba el hijo de una prima, un muchacho poco más o menos de mi edad, pero que era más pequeño y delicado que yo. Su cuello, delgado y pálido, salía de una gorguera plisada y desaparecía bajo una barbilla alargada. Sus labios eran delgados y firmemente cerrados. Las altas de su nariz temblaban algo, y solo uno de sus hermosos ojos de un pardo oscuro parecía moverse. Este ojo miraba a veces hacia mi lado, con aire tranquilo y entristecido, a pesar de que el otro permanecía siempre fijo sobre el mismo punto, como si estuviese vendido y ya no entrase en consideración. En el sitio de honor de la mesa estaba colocada la inmensa butaca que un criado, que no tenía otra misión, aproximaba a mi abuelo y de la que el anciano solo ocupaba una pequeña parte. Había gentes que llamaban a este viejo señor sordo y autoritario, excelencia y mariscal de la corte. Otras le daban el título de general, y sin duda poseía todas esas dignidades, pero hacía tanto tiempo que había desempeñado las funciones que denominaciones tales eran ya apenas inteligibles. Además, me parecía que ningún hombre preciso podía adherirse a esta personalidad, a veces tan aguda y sin embargo siempre de nuevo tan vaga. No me podía decir nunca llamarle abuelo, aunque a menudo se mostraba bastante afable conmigo, incluso me llamaba a veces a su lado, tratando de dar una entonación jovial a mi nombre. Por otra parte, toda la familia observaba respecto al conde una conducta en la que se mezclaban el respeto y el temor. Solo el joven Eric vivía con cierta familiaridad con el viejo dueño de la casa. Su ojo vivo tenía a veces rápidas miradas de inteligencia, a las que el abuelo contestaba rápidamente también. Se les veía aparecer a veces en largas sobremesas, al final de la profunda galería, y se podía observar cómo marchaban a lo largo de los viejos retratos sombríos, con las manos enlazadas, sin hablar, comprendiéndose ostensiblemente de otro modo. Yo pasaba casi el día entero en el parque, y fuera, en el bosque de hayas o en la pradera. Afortunadamente había en Urnecloster perros que me acompañaban, había diseminadas granjas y alquerías, donde podía encontrar leche, pan y fruta, y creo que gozaba de mi libertad de manera bastante despreocupada, sin dejarme inquietar, al menos durante las semanas que siguieron, por el pensamiento de los encuentros que me reservaba la noche. Yo no hablaba casi a nadie, pues mi gozo era estar solitario. Solo tenía de vez en cuando cortas conversaciones con los perros. Con ellos me entendía a maravilla. La taciturnidad era además una especie de cualidad familiar. La conocí en casa de mi padre y no me extrañaba que no se hablase casi nada durante la cena. Sin embargo, los primeros días que siguieron a nuestra llegada, Matilde se mostró muy charlatana. Preguntó a mi padre sobre antiguas relaciones que habían tenido en ciudades extranjeras. Se acordaba de impresiones lejanas, se enternecía hasta las lágrimas, evocando el recuerdo de amigas muertas y de cierto joven que, daba a entender, la había amado sin que ella hubiese querido responder a su inclinación sin esperanza. Mi padre escuchaba cortésmente, aprobaba de vez en cuando con la cabeza y solo daba las respuestas indispensables. El conde, en el sitio de honor de la mesa, sonreía constantemente con los labios desdeñosos. Su rostro parecía mayor que de costumbre, era como si llevase una máscara. Él tomó también varias veces la palabra y su voz, aunque no se dirigía a nadie y era muy baja, podía sin embargo ser oída en toda la sala.
y tenía la marcha regular, indiferente, de un pedúnculo. El silencio a su alrededor parecía tener una resonancia singular y honda, la misma para cada sílaba. El conde Orage creyó demostrar una amabilidad particular hacia mi padre hablándole de su difusa esposa, mi madre. La llamaba la condesa Sibila, y todas sus frases terminaban como si preguntase por ella. Si me parecía, no sé por qué, que se trataba de una jovencita de blanco, que de un momento a otro podía reunirse con nosotros. Oía hablar en el mismo tono de nuestra pequeña Ana Sofía, y cuando un día pregunté quién era esta señorita, a la que el abuelo parecía querer especialmente, supe que se designaba así a la hija del gran canciller Konrad Reventlow, en aquel tiempo esposa de la mano izquierda de Federico IV, la que reposaba hacía casi un siglo y medio en Roskilde. La sucesión del tiempo no tenía ningún valor para él. La muerte era un pequeño accidente que ignoraba por completo. La muerte era un pequeño accidente que ignoraba por completo. Las personas, una vez acogidas por él en su memoria, continuaban existiendo, y su muerte no cambiaba este hecho en nada. Algunos años más tarde, después de la muerte del anciano señor, se contaba que con la misma testarudez tenía las cosas futuras por presentes. Parece que en cierta ocasión había hablado a una señora joven acerca de sus hijos, en particular de los viajes de uno de sus hijos, mientras que ella, que entraba en el tercer mes de su primer embarazo, estaba casi desmayada de miedo y de espanto, sentada al lado del viejo, que hablaba sin descanso. Pero sucedió que yo me reí. Sí, me reí muy fuerte y no pude calmarme. Una noche Matilde Brage estaba ausente. El viejo servidor, casi completamente ciego, tendió sin embargo la fuente cuando llegó a su sitio. Permaneció así durante algunos instantes y después se fue, satisfecho, dignamente, como si todo estuviese en orden. Yo había observado la escena y en el momento mismo que la veía no me pareció del todo cómica, pero un instante después, justamente cuando iba a tragar un bocado, la risa me subió a la cabeza con tal rapidez que tragué de otra vez e hice gran ruido. Y aunque esta situación me era a mí mismo penosa, aunque me esforcé de todos los modos posibles en estar serio, la risa subía siempre de nuevo, a empujones, y terminaba por dominarme completamente. Mi padre, como para distraer la atención puesta en mí, preguntó con su voz amplia y ahogada: ¿Está enferma, Matilde? El abuelo sonrió a su modo y contestó enseguida con una frase a la que yo no presté atención, tan ocupado como estaba conmigo mismo, y que decía algo así como: no, pero quiero evitar encontrarme con Cristina. Pero quiere evitar encontrarse con Cristina. No pensé, pues, que pudiese ser efecto de esta frase el hecho de que mi vecino, el moreno comandante, se levantase y saliera de la sala después de haber murmurado una excusa ininteligible y haberse inclinado ante el conde. Solo me extrañó verle volverse aún una vez detrás de ese y hacer señas con la cabeza al pequeño Eric, y después, con gran asombro mío, también a mí, como para obligarnos a seguirle. Estaba tan sorprendido que mi risa dejó de oprimirme. Además, yo ya no prestaba atención al comandante. Era desagradable y me di cuenta de que tampoco el pequeño Eric se preocupaba de él. La comida se dilataba como siempre. Ya habíamos llegado al postre, cuando mis miradas fueron atraídas por un movimiento que hubo en el fondo de la sala, en la penumbra. Una puerta que yo creía siempre cerrada y que me habían dicho daba al entresuelo, se había abierto poco a poco, y mientras que yo miraba con un sentimiento completamente nuevo de curiosidad y de atracción, salió del hueco de sombra de esta puerta una dama esbelta vestida de claro, que lentamente se acercó a nosotros. No sé si hice un movimiento o si lancé un grito. El ruido de una silla al caer separó mis miradas de la extraña aparición, y vi a mi padre, que se había levantado de un salto y que, con palidez mortal en el rostro, los brazos colgando, los puños cerrados, avanzaba hacia la señora. Se acercó a nosotros, despacio, insensible a este espectáculo, y había llegado muy cerca del sitio del conde cuando éste bruscamente se enderezó, asió a mi padre por el brazo, le empujó hacia la mesa y le sujetó, mientras que la extraña lentamente, con indiferencia y paso a paso, atravesó el espacio abierto ante ella en un indescriptible silencio en el que no se oía más que el sonido tembloroso de un vaso, y desapareció por una puerta de la pared opuesta. En este instante
observé que era el pequeño Eric el que con una profunda reverencia cerraba la puerta detrás de la extraña. Yo fui el único que permanecí sentado a la mesa. Me sentía tan pesado en mi asiento que me pareció que jamás podría levantarme sin ayuda de alguien. Un instante miré sin ver. Sí, un instante miré sin ver. Después pensé en mi padre y observé que el viejo le tenía aún agarrado por el brazo. El rostro de mi padre era ahora colérico, hinchado de sangre, pero el abuelo, cuyos dedos parecían a una garra blanca, atrapaban el brazo de mi padre. Sonreía con su singular risa de máscara. Después oí que decía algo, sílaba por sílaba, sin que pudiese alcanzar el sentido de las palabras que pronunciaba. Sin embargo, impresionaron profundamente mi oído, pues hace alrededor de 2 años que un día las he encontrado de nuevo en el fondo de mi recuerdo, y desde entonces las sé. Dijo, eres violento, chambelán, y descortés. ¿Por qué no dejas a la gente ir a sus quehaceres? ¿Quién es esa?, gritó mi padre. Alguien que tiene derecho a estar aquí, no una extraña. Cristina Bragg. Pero volvió a hacerse el mismo silencio, singularmente sostenido, y de nuevo el vaso tembló. Pero de improviso, mi padre se soltó con un brusco movimiento y se precipitó fuera de la sala. Toda la noche le oí pasear por su cuarto, pues yo tampoco podía dormir. Hacia la madrugada, súbitamente, me desperté una especie de amodorramiento y con un terror que me paralizó hasta el corazón, vi una cosa blanca sentada en mi cama. Mi desesperación terminó por darme fuerza para ocultar mi cabeza bajo el cobertor, y de miedo y angustia estallé en lágrimas. Sentí una frescura y una claridad en mis ojos llorosos. Cerré los párpados de mis lágrimas para no ver nada, pero la voz que ahora me hablaba de cerca rozaba mi cara con una tibieza dulce y la reconocí. Era la voz de la señorita Matilde. Me calmé enseguida, pero continué, sin embargo, dejándome consolar. Incluso cuando estuve por completo tranquilo, sentía sin duda que esta bondad era demasiado suave, pero me alegraba no obstante y creía haberla merecido en cierto modo. Tía, dije por fin, y traté de reunir en su rostro difuso los rasgos dispersos de mi madre. Tía, ¿quién era la señora? Ay, respondió la señorita Bragg, con un suspiro que me pareció cómico. Una desgraciada, hijo mío, una desgraciada. La mañana del mismo día vi en una habitación a algunos criados ocupados en hacer maletas. Pensé que nos iríamos y me pareció muy natural. Quizá fuese esa también la intención de mi padre. No he sabido nunca qué fue lo que le decidió a quedarse aún en Urnekloster después de esa velada. Pero no nos fuimos. Aún nos quedamos 8 o 9 semanas en esta casa. Soportamos el peso de sus extravagancias y vimos de nuevo aún 3 veces a Cristina Bragg. Yo no sabía entonces nada de su historia. Yo no sabía que ella había muerto hacía mucho tiempo en su segundo parto, dando a luz a un niño que creció hacia un destino doloroso y cruel. Yo no sabía que era una muerta, pero mi padre lo sabía. Había querido, él que aliaba un temperamento apasionado a un espíritu claro y lógico, obligarse a soportar esta aventura dominando así sin preguntar. Yo vi sin comprender cómo luchaba consigo mismo y experimenté sin entenderlo cómo se dominaba por fin. Fue la noche que vimos a Cristina Bragg por última vez. En esta ocasión la señorita Matilde había venido también a la mesa, pero no estaba como de costumbre. Igual que los primeros días que siguieron a nuestra llegada, hablaba sin cesar y sin hilación, turbándose continuamente, y había aún en ella una inquietud física que la obligaba a sujetar sin cesar algo en sus cabellos o en sus vestidos, hasta que de improviso se levantó con un grito quejumbroso. Y desapareció. En el mismo instante mis miradas se volvieron, a pesar mío, hacia cierta puerta y en efecto, Cristina Bragg entró.
Mi vecino, el comandante, hizo un movimiento violento y corto que se trasplantó a mi cuerpo, pero era evidente que no tenía fuerzas para levantarse. Su rostro viejo, moreno y manchado, se volvía de uno a otro. Su boca permanecía abierta y la lengua se retorcía detrás de los dientes estropeados. Después, de pronto, este rostro desapareció y su cabeza gris rodó sobre la mesa y sus brazos la recubrieron como pedazos, y debajo, por algún sitio, apareció una mano lacia, manchada, y tembló. Y entonces Cristina atravesó la sala, paso a paso, lentamente, como una enferma, en un silencio indescriptible donde solo se oía el ruido parecido al gemido de un perro viejo. A la izquierda, el gran cisne de plata lleno de narcisos se deslizaba la máscara del viejo conde, esbozando una sonrisa gris. Levantó su copa de vino hacia mi padre, y entonces vi cómo mi padre, en el instante preciso en que Cristina Bragg pasaba detrás de su asiento, tomó a su vez su copa, la levantó sobre la mesa con toda la mano, como si fuera un objeto muy pesado. Y aquella misma noche partimos de allí.